Hoy celebramos la maternidad de la Santísima Virgen María, que fue el término, la conclusión de un concilio ecuménico, el concilio de Éfeso, el año 431, donde la Iglesia definió que la Virgen María no era madre únicamente de Cristo, sino de Dios. Porque en Cristo no existen dos personas, no, sino una sola persona, que es la persona divina, el Verbo encarnado, el Hijo eterno del Padre. Existe la naturaleza humana completa, entendimiento, memoria y voluntad, cuerpo, carne, huesos. Pero es la persona divina encarnada. Y los padres de la Iglesia nos dan un ejemplo de ese misterio. Análogo, infinitamente inferior. Y es nuestro ser. Nosotros somos espíritu, porque tenemos alma espiritual, repito, memoria espiritual, entendimiento espiritual, voluntad o apetito espiritual, pero encarnados en un cuerpo. Y esa encarnación es un misterio. Como es un misterio, repito, la encarnación del Verbo divino en el fruto bendito del vientre de María Santísima. En la tarde de ese día, 11 de septiembre del 431, en la ciudad de Éfeso, que entonces estaba en la costa, en la orilla del mar, ahora ya no. Todos los padres sinodales y el pueblo cristiano hicieron una procesión con antorchas. Y ahí inventó la Iglesia la segunda parte del Ave María. La primera parte está en el Evangelio de San Lucas. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Eso lo dijo el ángel Gabriel a la Virgen Santísima. Está en la Biblia. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Eso lo dijo Santa Isabel en la Visitación. La segunda parte fue la Iglesia Católica. En esa circunstancia. Hagia María Theotoque proseuge hipergemonton jamartolón. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Nin cayentejora tu tanatu gemón, amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. En México, después de los misterios del Rosario, se reza la salve y 3 Aves Marías, y el pueblo respondía en español, ¿verdad? Cuando había piedad, cuando todavía la misa vespertina no había destruido la piedad popular. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Eso celebramos hoy. La maternidad divina. Un misterio que no podemos entender, comprender completamente, pero que podemos un poquito ver que no va contra la razón.
y está unido a la Santísima Trinidad, el primer misterio. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre. Igual que nosotros, por una analogía, repito, infinitamente inferior. Mi entendimiento soy yo, mi memoria soy yo, mi voluntad soy yo. Pero mi entendimiento no es mi memoria no es mi voluntad no es mi entendimiento. Soy uno solo, con tres facultades distintas, con tres potencias distintas espirituales. Eso es un misterio también. Si lo reflexionamos un poquito con calma, vamos por analogía a subir a la Santísima Trinidad. El Hijo se encarnó. Y María Santísima, una criatura excelsa, purísima, que Dios escogió, se convirtió en la Madre de Dios. Tanto amó Dios a los hombres que les dio a su Hijo unigénito. Esa es nuestra fe, es un dogma de fe, definido por el Concilio de Éfeso, que sí es un verdadero concilio ecuménico. Fue convocado para combatir el error de un obispo, de un mal pastor, el patriarca de Constantinopla, Nestorio. Y fue para proclamar un dogma, que María es la Madre de Dios, no solamente del hombre Jesucristo, no. El Evangelio nos habla de cuando el niño Jesús tenía 12 años, ahí está la escena y es el titular de este templo, Jesús adolescente. Se quedó en el templo, en las cosas de su Padre. ¿Cómo? Escuchando a los maestros, a los doctores de la ley y haciéndoles preguntas. Esa es la inspiración para hablarles de los seminarios menores que instituyó el Concilio de Trento, para que los niños de 12 años se ocupen de las cosas de su padre, para que dejen a su padre y madre y se queden en la casa de Dios. Una casa religiosa de formación clerical se llama también seminario, por extensión. Me han estado criticando que digo mi seminario, mi seminario, mi seminario. Es la rama masculina de mis religiosas. Son palabras de mi anterior arzobispo, Monseñor Rafael Romo Muñoz. Cuando se pusieron furiosos los sacerdotes aquí en mi diócesis de Tijuana, y él los calmó, es la rama masculina. Y así es, mis hermanos. Los franciscanos no llaman seminario a su casa de formación. Ahora sí les dicen, pero normalmente eran casas de estudio, lo mismo los dominicos. Pero eran seminarios, donde se ponían las semillas de los sacerdotes futuros. El día de hoy es la obra más urgente en la iglesia, que haya lugares donde recibir
las vocaciones que Dios a manos llenas siembra en la iglesia. Le repito, no hay lugares. Todos se han vuelto locos con dos ideas falsas. Una, que el niño no sabe todavía a los 12 años qué es lo que quiere. Y yo te respondo, es cuestión de familias, ¿eh? Hay familias muy tontas. Y el hijo sale tonto, igual que el papá, igual que la mamá. No sabe qué quiere a los 12 años. Esa es la primera idea. No, mis hermanos, no todos somos iguales. Hay familias listas, más inteligentes. Mi familia fue de esas, ¿eh? Y yo cuando tenía 12 años, rete que sabía, bien sabía lo que era consagrarse a Dios para ser sacerdote. Tuve dos primos seminaristas y supe qué cosa es entrar al seminario. Tuve un tío sacerdote franciscano. Mi hermano mayor fue seminarista unos meses. Otro tío también. Yo sabía que se entra al seminario para ser sacerdote. Yo no era un tontito, ¿eh? Perdóneme, hijos, ¿eh? Hay una canción en México, tomada de una melodía americana del famoso David Crockett, que murió en el Álamo, invadiendo México. Pancho, Pancho López, chiquito pero matón. Y ahí dice, a los 12 años hablaba inglés. Y ahí sigue contando que, total, que se murió muy joven, lo mataron, ¿no? Yo a los 12 años ya hablaba inglés. Me crié en Tijuana. Yo a los 12 años, estoy hablando de mí, porque ya todo el mundo dice, es el padre más soberbio que existe. Bueno, pues ¿cómo le hago, pues? Entonces tenía que haber sido burro, ¿verdad? Para darte gusto a ti, que has de ser burro también, ¿verdad? No, mis hermanos. Un niño de 12 años sabe perfectamente lo que está haciendo. Entonces, no tengan miedo los papás de mandar sus hijos al seminario menor. No duden en ayudar esa obra que es la que va a reconstruir la iglesia, con sacerdotes bien formados en la piedad, en la devoción, en la vida de la gracia y en la vida intelectual. Es la edad para aprender, para memorizar. Y ese es el primer punto. El segundo error por el cual odian los seminarios menores, que son obligatorios. Lean el Concilio de Trento y dice, son obligatorios, y el obispo que no ponga seminario menor va a ser castigado. Bueno, y todo el pueblo cristiano está obligado a ayudar económicamente a sostener el seminario menor. Todo el pueblo cristiano. El error consiste en que piensan ustedes que el niño o la niña escoge a Dios, y se equivocan rotundamente. Oigan la palabra de Cristo. No sois vosotros los que me habéis escogido a mí, soy yo que os ha escogido a vosotros. Qué hermoso, mis hermanos. Por eso tengan confianza. La salvación de la iglesia actual, de esta iglesia, voy a contarles cómo mis monjitas en algunas ocasiones
hacen pasteles y hacen gelatinas. Y por alguna cosa del destino, ¿verdad? Al voltearlos, se les despedazan. Y los sirven después. Y yo pregunto, ¿qué es eso? ¿No? Un montón de... Es pastel terremoteado. Ah, terremoteado, ¿eh? Gelatina terremoteada. Dios nuestro Señor, mis hermanos, nos invita a ver la iglesia de hoy terremoteada. Miren, abran los ojos, saquen la cabecita del cascarón. Vean, dice nuestro Señor, los signos de los tiempos. Un cardenal dice una herejía, el otro dice otra, un obispo dice una herejía, y el pastor más grande, el Papa, dice herejías. La iglesia se terremotea. ¿Cómo se va a remediar eso? ¿Peleándonos? ¿Discutiendo? No. Se va a remediar con un Papa santo, con obispos santos, con cardenales santos y sabios, ¿eh? Y sabios. ¿Y eso cómo se prepara? En los seminarios menores. Es la única solución. No, en los seminarios mayores, en las universidades católicas, pontificias, clericales. No seas tonto, hijo. Para estudiar a fondo la ciencia sagrada se ocupa la juventud, la niñez. Póngale a un cardenal que no sepa hebreo, que debería ser una vergüenza, porque los cardenales se llaman eminencias, lo más alto del clero. Y tú dices, ay, si eso es lo más alto, ¿cómo estarán los demás? Yo tuve muchos compañeros cardenales, ya murieron muchos, muchos compañeros cardenales. Y conocí muchos. Ya les decía, en nuestro seminario de propaganda fide, ya después que éramos sacerdotes y que hacían obispos, coloris causa, no honoris causa. El que oiga entienda, dice el libro de Daniel, ¿verdad? Y decíamos entre nosotros, ¿cómo fueron a ser obispo a fulanito de tal? Si lo conocemos que era un burro, pero tenía el color de la piel requerido. Y así se arruinó la iglesia. Queremos obispos dignos, que sean verdaderas excelencias. Y eso no se improvisa. Desde niños tienen que tener la preparación. Como yo les decía, en aquellos tiempos de mi seminario menor, un superior nos dijo, prepárense de tal manera que puedan ser papas un día. Y lógicamente que puedan ser cardenales, que puedan ser arzobispos, que puedan ser obispos. Porque Dios merece lo mejor. Para la Pascua, ordena Dios por medio de Moisés que el día 1 de Nisan busquen un corderito de 1 año, limpio, inmaculado, que no tenga ningún defecto. ¿Y por qué? Dice la tradición, Dios castigó a Caín y premió a Abel, porque Abel ofreció lo mejor para Dios y Caín lo peor para Dios. El profeta Malaquías habla también de eso.
¿Te atreverías tú a un príncipe a llevarle lo que le ofreces a Dios? La basura, lo que no te sirve, lo que no vale. Y lo mismo vale acerca de los niños y de las niñas que el pueblo cristiano ofrece a Dios nuestro Señor. Tienen que ser lo mejor. Vuelvo al ataque. ¿Por qué tronó la iglesia? Por los malos pastores. El evangelio de hoy, día de la maternidad divina de María, viene siendo día de la encarnación, cuando Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ese es el misterio, ¿verdad?, que conmemoramos el día de hoy. Pues es lo mismo. Dios se va a encarnar en tu hijo seminarista. Un día llegará ese venturoso momento en que lo van a ordenar sacerdote para siempre, para toda la eternidad. Y en ese momento sucede lo que algunos autores llaman, y yo también, la encarnación supletiva. Cristo toma tu carne. Encarnación viene de carne. Para utilizarla como si fuera su persona de Él. Por eso el sacerdote actúa in persona Christi. Es el mismo misterio de la maternidad divina. La persona divina de Cristo toma carne en el seno purísimo de María la Virgen. Y la persona divina de Jesucristo, el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, toma carne en ese seminarista y lo hace sacerdote, de manera que él diga: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y es Jesucristo en él, de una manera misteriosa, como es la encarnación, como es la maternidad divina. Es el mismo misterio, misterio de amor inmenso, que solo en la eternidad vamos a comprender plenamente. De manera que es Cristo el que dice: yo te absuelvo de tus pecados. Es Cristo, es la persona divina, pero necesita la carne tuya. Y eso vale un poquito para los laicos. Fíjense, mediten nada más, ¿eh? En una emergencia, a un niño que está enfermo lo puede bautizar cualquier persona. Y dice: yo te bautizo. Lo dice en nombre de Cristo. En ese momento esa persona se transforma misteriosamente, ¿eh?, por el amor de Dios. Se transforma en Cristo. Entonces, no combatan, enemigos míos queridísimos, ¿eh? No combatan el seminario menor. Y señores obispos, no destruyan los seminarios menores, contra lo que manda el Concilio de Trento y también, si quieren, el Concilio Ecuménico Vaticano II. Léelo, por favor. Imitemos a Jesús adolescente, ¿eh? Este título lo tomé yo de una parroquia de Nazaret. Yo era seminarista. Los padres franciscanos nos dieron un paseo por toda la Galilea, en autobús, con un grupo de peregrinos, ¿verdad? Y en Nazaret
vi una parroquia, Jesús adolescente, y de ahí tomé la idea para esta capilla interna de las madres. ¿En qué consiste la vida eterna? En Jesús, en estar con Jesús, en transformarnos en hijos adoptivos de Dios. Él es hijo por naturaleza de Dios. Vamos pues a amar más a la Virgen Santísima en el contexto de la Iglesia. Madre de la Iglesia, ayúdanos, porque la Iglesia está como los pasteles que hacen mis monjitas, como los volteados de piña. Ahí fue, porque el volteado de piña, las señoras saben cómo se hace, ¿verdad? Pues hay que voltearlo, y ahí está el problema, ¿no? Se les desbarata. Y la Iglesia, Pablo VI, quiso voltearla, y se le desbarató, y quedó como un pastel terremoteado, como un volteado de piña terremoteado, como una gelatina terremoteada. Y estamos pagando las consecuencias. ¿No me creen? Saquen la cabecita del huevo y vean cómo está la Iglesia en todas partes. Hagamos más oración, pero trabajemos. ¿Qué estás haciendo? ¿O nomás estás hablando? ¿O nomás estás en el internet? No, hijo. Haz algo para que haya seminarios menores en cada diócesis del mundo, como manda la Santa Madre Iglesia. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.